Hay un tema basado en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Y hay un tema, hermanos, que se llama, o titulado, inspiración, autoridad y suficiencia de las Escrituras. Lo voy a repetir: inspiración, autoridad y suficiencia de las Escrituras. Y este tema es doctrinal, este tema es fundamental para la fe del cristiano. Por lo tanto, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en una oración. Amado Padre, gracias porque al abordar este mes, el mes que resalta la palabra, la Biblia, las traducciones, el compartir la palabra a través de la evangelización, Señor, queremos fundamentar nuestra fe en tu bendita palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo en esta hora. En nombre de Jesús, amén. Y bien, hermanos, porque estamos en el mes de la Biblia, así que vamos a reflexionar sobre este tema. La siguiente es el texto de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La siguiente: hay críticas que se le han hecho a la Biblia desde hace muchos años. Y para ser más específico, pues el siglo XIX y por lo menos la primera mitad del siglo XX se ha atacado mucho a la Biblia con preguntas como estas: ¿es un libro en el que se puede confiar a la Biblia? Porque es un libro muy manoseado, vamos a decirlo así, en el sentido de que ¿cuántos años tiene la Biblia? Si sumamos el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, porque sabemos que el Nuevo Testamento, pues 2000 años. Pero completa, hermanos, ¿cuántos años tiene de escrita la Biblia? Unos 4,000. 5,000, 4,000, por ahí más o menos, porque recordemos que es durante Moisés a quien se le atribuye Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Bueno, me faltó uno, Números. A partir de ahí, hermanos, hasta hoy son alrededor de 4,200 años. Se ha dicho entonces cuánto se le pudo haber alterado, cuánto se le pudo haber cambiado a la Biblia para que podamos confiar en ella. Miren, hermanos, que hay una dinámica que están preparando nuestros hermanos de educación aquí en la iglesia para mostrarnos, así como una forma de museo, qué es un códice, por ejemplo, qué es un papiro. Y hermanos, es que se ha descubierto, se han desenterrado manuscritos del siglo I antes de Cristo, que durante por lo menos 2000 años no han sido tocados. Y la conclusión a la que se ha llegado al analizar todos estos escritos descubiertos, desenterrados, es que, hermanos, la Biblia no ha cambiado. No ha cambiado. Y si bien es cierto que está escrita originalmente en idiomas que hoy se consideran idiomas muertos, con todo y eso, la Biblia no ha cambiado. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En hebreo y en arameo.
¿Saben ustedes, hermanos, que el hebreo originalmente en el que se escribe el Antiguo Testamento no tiene vocales? ¿Sabían eso, hermanos? Claro, hoy como la tenemos así muy bonita, con un título, con un broche y un canto dorado, con un título y con versículos, esas son construcciones que se han dado a lo largo de la historia, porque eran de corrido, hermanos. Por eso a veces uno dice, ay, ¿por qué acaba acá y como que continúa hasta acá? Bueno, porque estaba de corrido, y al que lo dividió, pues ahí se le ocurrió hacer un punto y después aparte. También se ha dicho, hermanos, si la Biblia es un libro comprobable o son mitos. Hoy, hermanos, se ha comprobado lo que la Biblia dice en respecto de historia, en respecto a personajes, respecto a datos importantes. El libro y la Biblia tenía razón, evidencias que exigen un veredicto de escritores que defienden estas posturas o estas críticas que se le hacen a la Biblia. ¿Es un libro obsoleto la Biblia? Personajes muy conocidos de la Ilustración, del positivismo, que decían la Biblia en poco tiempo va a dejar de existir esa temática. Y si bien es cierto, hermanos, con todo que la sociedad o la ciencia ha marcado una línea muy gruesa entre lo que es la fe y lo que es la razón, lo cierto es que la gente que aún está en la razón tiene su fe. Ese libro, hermanos, la Biblia es el libro más leído en el mundo. ¿Sabían eso? Es la Biblia el libro más traducido. Es la Biblia de donde se cantan más alabanzas o himnos o cánticos. No solamente para los adultos, aún también para los niños. Hay tantísimo material, hermanos, que pues están las casas de publicación donde encontramos todo material alusivo alrededor a la fe bíblica. Y si esto, hermanos, sin darnos cuenta, influye en la sociedad y puede llegar hasta nosotros, a través de lo que leemos, a través de lo que escuchamos o incluso a través de lo que aprendemos en la escuela. Hay escuelas, hay profesores muy casados con un ateísmo que inciden en la mente del estudiante, debilitan su fe y le hacen sentirse avergonzado de creer en algo que es para ignorantes. Así que para nosotros, ¿qué es la Biblia, hermanos? Para nosotros, ¿qué es la Biblia? Y con el tema que vamos a ver el día de hoy, es como sacudirnos y quitarnos esa mugre de influencia sobre la Biblia, influencia negativa. Entonces, la primera, la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirado? Acabamos aquí en nuestro texto, hermanos, de leer toda escritura, así dice, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Bueno, ¿a qué se refiere con toda escritura? Viene, digamos, para contextualizar, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le habla de su contexto en el que fue enseñado desde pequeño acerca de las escrituras. También fue un instrumento su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Eunice, así llamaba su mamá. ¿Y su abuela? Loida. Pues así se llamaba. Aquí, imagínense, aquí está Loida, ¿no? Aquí así se llamaba. Loida, su abuela. Le enseñaron la Biblia, le enseñaron las escrituras, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, se está refiriendo al Antiguo Testamento. De padre judío, ¿se acuerdan? Lo de madre judía. Timoteo tenía una influencia acerca del Antiguo Testamento. Pero ahora, la palabra que se usa en griego para describir inspirada o inspiración es teo, que viene de Dios.
Teo es Dios. Y luego viene pneus. Bueno, pneus es el aire. Es el aire. Entonces es como un soplo de Dios. Es como la exhalación de Dios. Entonces hay que entender la inspiración. Cuando dice el músico, yo necesito que las musas me canten o me toquen. ¿A qué se refiere? Pues que necesita como que aparezca la palabra, la canción, el tema, pues que lleguen así, ¿no? Y entonces uno está esperando la inspiración. Ustedes han hecho ejercicios de inspiración que dicen, déjame inspiro, tengo que escribir algo, déjame inspiro, y empiezan y después dicen, no me llega nada, y al poco rato están, ya, prestan, y empiezan. ¿Les ha pasado así? Eso se llama inspiración. Se le conoce como si fuese el soplo, pero en realidad, hermanos, esa exhalación de Dios o ese soplo de Dios es aire. Es como si fuera las ondas, es la voz de Dios. Porque ¿qué es la voz, hermanos? ¿Qué es la voz? Son ondas sonoras que viajan. Mediante el Espíritu Santo, hermanos, dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos, todo, porque hay que reconocer que la Biblia no solamente está Dios hablando de forma muy objetiva. En la Biblia habla el hombre. Sí, también habla el hombre. Habla Dios. ¿Quién más habla? Hasta el chamuco habla, hermanos. Tenemos ahí palabras, diálogos. ¿Mande? Ángeles que hablan. Animales que hablan. Animales, eso me acordó así como de, ¿cómo se llaman esos? Que nahuales, ¿no? Y tenemos que reconocer, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos mucho cuidado, porque no podemos tomar una palabra, no solo porque está en la Biblia. ¿Qué tal que es del hombre? ¿O esta viene de un enemigo de la fe? Tenemos que predicar la palabra de Dios y saberla identificar. Nosotros creemos, hermanos, que la palabra de Dios no es producto del hombre. El hombre no dijo, voy a quiero escribir mi libro, porque ya me estoy haciendo viejo y pues quiero dejar algo, mis enseñanzas o mis doctrinas. No había, hermanos, no había. Sí había muchos escritos, por supuesto que había muchos escritos, y no dudamos que muchos de esos escritos también fueron inspirados por Dios, pero por alguna razón no están en el canon. El canon, hermanos, es la forma de referirnos al contenido de 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Así se le llama canon, porque la palabra canon significa caña. Es una forma de medida, es como dice la Biblia, una caña o dos cañas, como un brazo, como un codo, como una pulgada, como un pie, etcétera. Es una caña, y entonces la regla bajo los cuales los libros que están aquí en esta Biblia fueron, sometidos. No es producto del hombre, es producto de Dios. Cuando leemos en Apocalipsis, escribe a la iglesia, escribe al ángel, escribe lo que ves. Esto mismo, hermanos, de alguna manera, así lo creemos nosotros, inspira a todo escritor sagrado, a todos. Vamos a recordar algunos. ¿Qué escritores recuerdan? ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Moisés. ¿Qué otros escritores? David, Salomón,
Josué, Isaías, puede ser también Josué, Isaías, los profetas, en este caso Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Samuel, mande. El predicador que era, se cree que era Salomón. Del Nuevo Testamento, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Judas, Pedro, Santiago. Creemos, hermanos, que el Espíritu Santo inspiró a las personas para que escribieran, usando su personalidad, sí, su personalidad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando de acuerdo a nuestra personalidad, pero un mensaje no nuestro. Es interesante como el Señor Jesucristo, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo, dice: cuando los lleven ante las autoridades, no tengan miedo por predicar mi nombre. Y no se preocupen qué decir, porque el Espíritu Santo les dirá en el momento qué decir. Eso es inspiración. Es inspiración divina, hermanos, efectivamente. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios es muy especial porque está inspirada. Y si bien es cierto, los autores humanos, pero fueron utilizados por Dios. Segundo, la que sigue, por favor. La Biblia, hermanos, también posee autoridad suprema. Y autoridad es autoridad. Por ejemplo, nosotros decimos o leemos en nuestra Confesión de Fe de Westminster que bajo una discusión o dos puntos de vista sobre teología, sobre doctrina, ¿saben qué se debe hacer, hermanos? Ir a los originales. Porque el original nos va a llevar a cómo se entendía el pasaje para aquellos lectores, ya sea del siglo I o del Antiguo Testamento, cómo lo entendían ellos y cómo debíamos entenderlo nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 leemos esto: por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué difícil, hermanos. Yo les comentaba que en una de las clases que teníamos acá con los hermanos de la iglesia de Emanuel, hablábamos acerca de la predicación, que no todos tenemos a lo mejor el don de la predicación. Y decía una hermana: oiga, ¿y se le puede llamar sermón cuando alguien pasa y nomás está hablando de su vida? Y yo le decía: no. Oiga, ¿y se le puede llamar sermón a alguien que está cuenta ilustraciones? No. Y es cierto, hermanos, no podemos ni debemos confundir la palabra de Dios con las aportaciones. Claro, o sea, uno dice: se me están durmiendo, hermanos, si les empiezo a contar una dinámica o lo que sea, pero eso ya no está en la Biblia. O les cuento una ilustración, pero es algo simplemente para poner un poquito de luz al proceso racional de nosotros, como que escuchamos, pero no le añadimos nada. No puede ser más verdad mi propia experiencia que la que se enseña en la Biblia y ningún otro libro, hermanos. Tiene entonces suprema autoridad, porque dice: toda palabra es inspirada por Dios. Ni siquiera habla del pensamiento del hombre. La siguiente dice: Dios es el autor de las Escrituras, por tanto ellas poseen suprema autoridad sobre todo, sobre toda idea, sobre todo valor, sobre toda enseñanza y sobre toda filosofía, sobre toda opinión de los hombres. Sí, es cierto, hermanos, hay algunas doctrinas que parecieran contradictorias, pues nos vamos a los originales. Y ahí
reconocemos que la palabra de Dios con esa autoridad y en ese momento tiene una razón de ser y no se puede contradecir. Recordarán ustedes, hermanos, a Jesús, la siguiente por favor, donde en Mateo 5, 43 al 45, y lo vemos desde antes, o sea, el Sermón del Monte es una contraposición. Imagínense, Jesús dice a los judíos, hermanos, que tenían la Biblia como algo muy sagrado, y hasta la fecha los judíos cuidan mucho la Biblia con una reverencia, la tocan, la respetan, con mucho cuidado y mucho respeto, hasta temor podríamos decir. Jesús dice, oísteis que fue dicho. Imagínense, o sea, ustedes escucharon esto en la Biblia, ¿no? Sí, pues yo digo, imagínense, hermanos, que de pronto llegara, no sé, cualquiera de nosotros, los predicadores, que llegara el hermano Freddy o la hermana cualquiera de los que predicamos aquí. Miren, hermanos, pues ustedes han visto que aquí la Biblia dice, sí, pues yo pienso, pues yo digo, ¿qué harían, hermanos? ¿Qué harían? El hermano, pues no hay que creerle. No hay autoridad, hermanos. Yo no puedo, nadie puede, por más sabio, por más reconocimiento que tenga, estar por encima. Pero aquí está Jesús. Y Jesús con su autoridad dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Bueno, aquí amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero es Jesús, hermanos, es Jesús. Imagínense, hermanos, ¿qué hacían los fariseos? Invalidaban un mandamiento por otro. Jesús mismo lo dijo. A ver, cuando viene alguien y dice, pues esta es mi ofrenda, pero pues es con lo que debo de ayudar a mis padres. ¿Y qué decían los fariseos? No, o sea, lo de la ofrenda es la ofrenda. Y entonces les dice Jesús, invalidan el mandamiento de honrar a nuestros padres por dar la ofrenda. Esta autoridad, hermanos, es la que se refleja en la Biblia del poder que tiene pues Dios y aquí Jesucristo, y que puede hacer esto de comparar lo que dice el Antiguo Testamento e imponer ahora lo que él dice, lo que él piensa. ¿Qué sucede, hermanos, en una iglesia tan tradicional, tan ya histórica? Hablo de la iglesia protestante en general. Cuando vamos creciendo y nos vamos organizando más, y claro, nosotros tenemos diferentes autoridades. Por ejemplo, tenemos la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana. ¿Qué más tenemos? El libro de disciplina. ¿Qué más? El manual de procedimientos de culto y liturgia. Que son, digamos, ciertos lineamientos o pues una legislación interna. Pues nada de eso, hermanos, puede sustituir la palabra de Dios. No hay nada que tenga tanta autoridad. Pero cuando dice, hermanos, que tiene una suprema autoridad, hay que reconocer que sí hay otras autoridades. Es así. ¿Como cuáles, hermanos? ¿Qué autoridades reconoce la iglesia? Las de gobierno. Por ejemplo, las de gobierno son unas. ¿Qué más? Las que imparten justicia. O la que se imparte justicia, en este caso la disciplina. ¿Qué más? De hecho, hay algunos, los credos y las confesiones también son reconocidos por la iglesia. Y hay otra más, la tradición. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto valor tiene la tradición para la iglesia presbiteriana?
Pero no me refiero a la tradición de que en esta iglesia siempre se ha hecho así. No, esa no es tradición. La tradición, hermanos, es la historia de la iglesia cristiana. También tiene cierta autoridad. Por ejemplo, cuando decimos, abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo. Oye, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que Mateo escribió Mateo? Según la tradición de los primeros creyentes, eso se cree. Pero la Biblia no dice. No, la Biblia no lo dice. Y Marcos, hermano, ¿por qué Marcos? Y dice usted que Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Dónde dice eso? No, pero la tradición judía a eso nos referimos cuando hablamos de la tradición. ¿Qué tanto influye, hermanos? Pues influye mucho. No nos damos cuenta, pero influye mucho. Y ahora hablemos de esa otra tradición o costumbres internas. ¿Cuántas costumbres internas, hermanos, también pueden imponerse dentro de una iglesia? Muchas. ¿Cómo cuáles? La vestimenta, ¿no? Es una tradición, sobre todo. Por ejemplo, hay lugares donde el pastor siempre debe de ir acá, picudo, rasuradito. Ajá. Por ejemplo, a la liturgia, aquí en esta iglesia no se tocan estos instrumentos. O aquí en esta iglesia no dirigen las mujeres, menos van a predicar, o con pantalón. ¿Qué otras? Por los sacramentos hay algunos que se lo dan que sí lo imparten a los niños. Hay otros que lo imparten de forma general. Hablo de la Santa Cena. ¿Qué otras costumbres son de la iglesia que uno dice, aquí es por costumbre? Llueve, truena, relampaguee, así se hace. Sí, hay iglesias que digan, aquí, hermanos, todo puede olvidársenos menos el día del pastor. Bueno, de modo, ¿manda usted? El aniversario. Yo cuando llegué a la iglesia, una de nuestras primeras reuniones era para ver si era en una fecha o era en otra fecha, el aniversario. Dije, pues vean la placa. Y otros decían, sí, pero la hemos celebrado en tal fecha. La fecha es pero había una costumbre. Digo que ahora lo de menos hagamos 2 aniversarios. Pues, ¿qué tienes? Yo me hago mi santo y mi cumpleaños. Podemos hacerlo. Otra, hermanos, otra. Pues algunas actividades que hacemos, ¿no? El mes del hogar. Puede ser el mes del hogar. Ajá. Sí, y todavía habrá quien diga, ¿dónde está en la Biblia que la femenil? Sí, hay gente que así piensa. Entonces uno dice, pues son costumbres, son organizaciones. Sí, pero ¿a dónde está en la Biblia que haya algo que no los cuadra? También es válido, hermanos, porque aunque ahorita estoy así señalándolo, es válido porque refleja el valor de una iglesia, su organización y sus puntos de vista. Pero estos no deben estar por encima de la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, la Biblia es suficiente. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Porque dice, y lo subrayé abajo, dice, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir la palabra suficiente, es que la Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Pues completa. Miren, podríamos decir la Biblia más mi obediencia, la Biblia más doctrina, la Biblia más mi foto aquí adentro. Sí, porque hay gente que le mete su foto. Para que Dios bendiga a la pareja, ¿no? Sí. ¿Podrá ser la Biblia y la iglesia? ¿Podrá ser la Biblia y el pastor? Pues lo que dice la Biblia, pero también lo que dice el pastor.
¿Puede ser la Biblia, hermanos, y la tradición? No, no, no y no. La Biblia es la Biblia. Y ese sentido, hermanos, es completa, es plena. No requiere el apoyo extra. La Biblia es suficiente. Hermanos, saber la Biblia, conocer la Biblia, es la sabiduría más completa, más alta, más de todo lo que el ser humano necesita. Si tú vas a la preparatoria, vas a tener un libro de cada materia. Si tú vas a la universidad, vas a tener un libro tal vez de cada materia. Pero si tú lees la Biblia, aquí está todo. Aquí está todo lo que yo necesito para ser perfecto, para toda buena obra. Aquí está todo lo que tú necesitas para ser un buen padre, para ser una buena mamá, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen trabajador, para ser un buen ciudadano, para ser un buen administrador, para ser una persona con visión, con objetivos. Hermanos, todo está aquí para la salud, para el crecimiento, para el desarrollo. De verdad, hermanos, como si fuera la panacea, como si fuera el ungüento milagroso que lo quita todo. La Biblia tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Eso significa ser suficiente. Por lo tanto, hermanos, está bien que leamos otros libros. Yo leo otros libros. Pero la Biblia tiene que ser mi libro de referencia. Me gusta lo que puede decir tal filósofo, bien, y lo cito, como dijo el gran filósofo tal. Pero, hermanos, nada puede ser más alto que la palabra de Dios. Me hacía falta leer a Nietzsche para poder comprender el valor del ser humano. No, hermanos, la Biblia es suficiente. Por lo tanto, para la Iglesia de Cristo, la Biblia tiene su origen en Dios, posee suprema autoridad y es suficiente para capacitarnos, para darnos el conocimiento, para darnos la salvación, la gloria de Dios, lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Espero, hermanos, que esa sea tu convicción. Un pastor siempre contaba su testimonio. ¿A usted quién le evangelizó, pastor? Nadie. ¿Pero cómo llegó al conocimiento de la Biblia? Pues me encontré una Biblia. ¿Dónde? En la basura. Él se dedicaba a barrer las calles. Ahí me encontré en la basura una Biblia y comencé a leerla y empecé a buscar una iglesia. Es que si habla la hermana Ramona, como habla muy bonito, si habla con esta persona, va a entender. No, si viene el hermano Freddy y les habla, va a entender. No hace falta que el hermano José Luis le hable así con convicción y que se lo lleve a la iglesia. Hermanos, nosotros no traemos a nadie. ¿Quién nos trae? Dios. La Biblia tiene poder, hermanos. Por eso, ahora que estábamos haciendo la limpieza, mi hermana Eva con su papá que nos apoyó en lo del proyecto de la biblioteca, estaban limpiando y decía, hermano, ¿qué se van a hacer con todas estas Biblias? Bueno, ya hay que tirarlas. Hermano, y si se... No, hasta le falta, hasta hojas le faltan. Pero, ¿qué va a pasar? ¿No se enojarán los hermanos si tiramos las Biblias? Y dije, pues les voy a preguntar en el sermón del domingo. ¿Cómo ven, hermanos? Si tiramos las Biblias, ¿será un pecado? Las que están completas no van a... Pues yo les dije, vamos a tratar de que los hermanos se las lleven y se las puedan obsequiar a alguien.
Hermanos, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Y no importa cómo llegue la palabra, vamos a llevarla. Pero si un día, hermano, tú porque ya está viejita, porque ya no da una, pues tienes que deshacerte de ella, pues no le pasa nada realmente a la palabra de Dios. La palabra de Dios continúa, porque la palabra de Dios va a llegar a toda persona. Eso creemos, hermanos, porque nada es más alto que la palabra de Dios. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor porque nos permite tener su palabra. Nuestro buen Dios, alabado seas, porque la revelación especial la tenemos contenida en 66 libros. Y a través de ella tú nos muestras una verdad que no alcanzamos a ver, no alcanzamos a descubrir. A veces, Señor, nos vamos tras otros libros fascinantes, de moda, tras las voces de ciertos motivadores, predicadores incluso, y nos olvidamos de tu palabra. Señor, que nada saque de nuestro corazón el primer lugar, tu santa palabra, porque ella es suficiente, ella es inspirada, ella tiene autoridad. En el nombre de Jesús. Amén.